Hola a todos los presentes. Con mi grupo les hablaremos sobre lesión de cadera. Para empezar, veremos la anatomía de la cadera, la cual está compuesta por la articulación que forma la cabeza del fémur y el acetábulo de la pelvis, conocida como articulación de cadera o articulación coxofemoral. Esta es la conexión entre los huesos que forman el miembro inferior del esqueleto, el tronco y la pelvis. La superficie de contacto entre la cabeza femoral y el acetábulo está recubierta por un tejido de cartílago, el cual, junto al líquido sinovial, evitan el roce entre los huesos. Para hablar sobre lesión de cadera, debemos saber qué es lesión. Según la RAE, es el daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad. Por lo tanto, entendido esto, hablaremos sobre las lesiones más comunes relacionadas a la cadera, cómo se producen sus síntomas, diagnóstico y tratamiento. Los tipos de lesiones de cadera más comunes son la luxación de cadera, fractura de cadera y artritis de cadera. Para empezar, veremos luxación de cadera. ¿Qué es? Es cuando la cabeza del fémur se sale de la cavidad redondeada de la pelvis. Por lo general, se produce cuando una fuerza muy intensa golpea la rodilla flexionada y empuja la cabeza del fémur hacia atrás, lo que se denomina una luxación de cadera posterior. A su vez también existe luxación de cadera anterior, pero es menos frecuente. La fuerza que produce la luxación de cadera a menudo también causa otras lesiones. Por ejemplo, una fractura de la pelvis, rodilla o pierna y una lesión de espalda. Los síntomas que esta presenta puede ser dolor excesivo, por lo cual el sujeto no puede movilizar la pierna, o cuando el fémur está desplazado hacia atrás, la pierna afectada parece más corta y está girada hacia adentro. El diagnóstico se realiza examinando la cadera y a través de radiografías, para así confirmar el diagnóstico y comprobar si hay fracturas. Dentro de los tratamientos están maniobras para colocar la cadera en su lugar. Por esto, posiblemente reposo en cama o inmovilización por un corto tiempo y fisioterapia. Generalmente, el médico puede colocar la cadera en su lugar sin necesidad de cirugía, lo cual se denomina reducción de cadera. Luego se realiza una tomografía computarizada para detectar fracturas y cualquier resto o fragmento de hueso o cartílago en la articulación. Si se detecta alguno, los médicos consultan a un traumatólogo por si se requiere cirugía o no. Fractura de cadera. ¿Qué es? Es una rotura de la cabeza del fémur que habitualmente se observa en personas de edad avanzada. ¿No? Existen varios tipos de fracturas en función de su localización. Fractura subcapital, fractura del cuello del fémur, fractura trochanteriana y fractura subtrochanteriana. ¿Cómo se produce? Esta suele ser consecuencia de dos circunstancias que habitualmente afectan a las personas de edad avanzada: la pérdida del equilibrio y la descalificación de los huesos. La pérdida de equilibrio favorece las caídas que frecuentemente recaen sobre un hueso poco calcificado. En personas jóvenes, las fracturas de cadera pueden observarse tras accidentes, generalmente de tráfico. Sus síntomas es la incapacidad para caminar o levantarte tras una caída, dolor intenso en la cadera o la ingle, incapacidad para cargar peso sobre la pierna del lado de la cadera lesionada, hematomas e hinchazón en la zona de la cadera y alrededor de ella, pierna más corta del lado de la cadera lesionada y giro hacia afuera de la pierna del lado de la cadera lesionada. El diagnóstico es a través de una radiografía que se debe tomar de forma inmediata para verificar si la estructura ósea y cuál de ellas está comprometida. El tratamiento está basado en factores individuales del usuario, tales como el estado ambulatorio, edad, función cognitiva, comorbilidades y en factores de la fractura, incluyendo el tipo de fractura y el grado de desplazamiento. En general, se puede fijar la fractura con tornillos, uniendo entre sí las partes separadas por la fractura. A veces se utiliza una placa metálica para facilitar la unión. Colocar un clavo en el interior del hueso, que permita unir los dos fragmentos separados por la fractura, generalmente cuando las fracturas son más bajas. Colocar una prótesis metálica, que sustituya la cabeza o el cuello del fémur que está roto. A esto se le denomina reemplazamiento parcial de cadera.
Y por último, colocar una prótesis metálica, que incluya la cabeza y el cuello del fémur, y un acetábulo nuevo. A esto se le denomina reemplazamiento total de cadera. La artritis de cadera es el desgaste progresivo del cartílago de la articulación del fémur con la pelvis, perdiendo su grosor, textura y llegando incluso a desaparecer. ¿Cómo se produce? Las causas se pueden englobar en 4 categorías: por factores traumáticos, por lesiones o enfermedades mal curadas, factores vasculares, factores congénitos y desequilibrio, por ejemplo, ocasionado por una dismetría o desigualdad de longitud de los miembros inferiores. Sus síntomas más habituales son el dolor en la ingle o irradiado hacia la pierna, la rigidez matutina y problemas al caminar. Su diagnóstico se basa en el interrogatorio que el médico efectúa al paciente sobre el tipo de síntomas que padece y sus características, seguido de una exploración de la articulación de la cadera con sus movimientos. Para confirmar el diagnóstico es necesario efectuar una radiografía de la cadera para ver los cambios típicos que produce la artrosis en la articulación y se puede establecer un pronóstico sobre la gravedad de la misma, en función de que la cadera se encuentre más o menos desgastada. El tratamiento es el uso de un bastón para caminar, ya que puede resultar muy beneficioso para el alivio del dolor de la articulación. Y como recurso final, la artrosis de cadera se puede operar. La intervención quirúrgica está indicada en aquellos pacientes que padecen una artrosis muy avanzada, en los que existe una limitación muy importante para caminar o para realizar sus actividades cotidianas. La intervención consiste en sustituir la articulación dañada por una prótesis de cadera. Tras un programa de rehabilitación después de la intervención, los pacientes se recuperan y notan la desaparición de los síntomas, pudiendo caminar y realizar una vida prácticamente normal. Por otra parte, también tenemos asociaciones de las lesiones de cadera. Por una parte tenemos la vórtices de cadera, tendinitis de cadera, síndrome del nervio ciático, desgarro del labrum de cadera. La vórtices de cadera es la inflamación de las bursas, pequeñas bolsas llenas de líquido que amortiguan la circulación de la cadera y reducen la fricción. La tendinitis de cadera es la inflamación de los tendones que conectan los músculos de la cadera con el hueso. Síndrome del nervio ciático se produce cuando el nervio ciático, que corre desde la parte baja de la espalda hasta la pierna, se comprime y se irrita. El desgarro del labrum de cadera ocurre cuando el labrum, que es un anillo del cartílago de la cavidad acetabular de la pelvis, que ayuda a sostener también la cabeza femoral, se desgarra y causa mucho dolor y limita la movilidad de la cadera. Por otra parte, tenemos las prótesis, las cuales varían. Por ejemplo, está la prótesis total de cadera, que suele utilizarse en casos de artrosis y desgaste articular. Se quita el hueso y el cartílago dañado y se reemplaza por prótesis. Se cambia la cabeza femoral por vástago y el otro también se cambia el inserto acetabular. Sin embargo, hay más riesgo de luxación con este tipo de prótesis. Por otra parte, tenemos la prótesis parcial, que ocurre cuando la artroplasia parcial de la cadera se extrae y reemplaza la cabeza femoral. Pero no se hace lo mismo con el inserto acetabular. Usualmente se usa para reparar ciertas fracturas de cadera. La cabeza de metal o cerámica se adhiere de un tallo de metal y este se inserta en el centro del fémur. También tenemos otro tipo, que son los prótesis de revisión, las cuales pueden ser totales o parciales. Se usan para reemplazar una prótesis que ya está, pero no representa ningún problema. Puede ser de mayor o menor tamaño, suele ser de mayor tamaño, y buscan adaptarse a la nueva anatomía del paciente. También tenemos la prótesis resuperficialización, la cual es un capuchón metálico que se sitúa sobre la cabeza del fémur contra la inserción acetabular, que también es metálica, y está pensada para personas jóvenes o activas que también poseen mayor tamaño que las prótesis convencionales y disminuye las probabilidades de luxaciones y fracturas de cadera. En el caso de la fijación para estas prótesis, pueden ser cementadas o no cementadas. En el caso de las cementadas, son prótesis
son prótesis diseñadas para ser implantadas con cemento acrílico. El cemento se introduce en el canal femoral y previamente preparado, y luego el cirujano coloca la prótesis dentro del canal, dejando la posición deseada tras un rápido fraguado del cemento. A cambio del cemento puede ser degenerado con el tiempo y suele utilizarse en pacientes con osteoporosis severa, y es habitual su uso en un tratamiento de fracturas. Por otra parte, tenemos la fijación no cementada, también llamada porosa, que se inserta en la presión en el canal femoral previamente preparado, y el recubrimiento se realiza con hidroxiapatita, materiales porosos que imitan la textura del hueso. La superficie porosa en la prótesis de la cadera está diseñada para interaccionar con el hueso dentro del canal, permitiendo un crecimiento del mismo en la superficie porosa. Este crecimiento óseo interno puede proporcionar una fijación adicional mediante la osteointegración para permitir la fijación del implante en su posición deseada. El rol del terapeuta. La terapia ocupacional se centra específicamente en la valoración, tratamiento y entrenamiento de las ABD, tanto básicas como instrumentales. Dentro del equipo multidisciplinar de rehabilitación, los terapeutas ocupacionales trabajan para evaluar y educar a los pacientes sobre la seguridad de transferencia, el lavado y el autocuidado. Entrenan y asesoran en el uso de productos de apoyo cuando se precisa, así como ayudar y asesorar en las modificaciones que precise el hogar de la persona, facilitando la seguridad e independencia en el mismo. En las diferentes fases del proceso de recuperación, el terapeuta ocupacional debería realizar una visita domiciliaria con el paciente en su propio entorno. Pero cuando esto no es posible, debe apoyarse de la familia y realizar las evaluaciones de las ABD en el entorno hospitalario. Cabe destacar que no solamente debería contemplarse la participación de dicho profesional en la fase postquirúrgica, sino también dentro de los equipos de prevención, así como de los procesos previos a la cirugía, puesto que el manejo individual y un plan de atención integrado multidisciplinario que involucra a un ortopedista, gerontólogo, endocrinólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, terapeuta respiratorio, asistente médico y enfermera administradora de casos, mejoran la adherencia a la terapia, reducen el riesgo de caídas y fracturas posteriores y la mortalidad postoperatoria. A continuación se presenta el abstract del primer paper, el cual se titula Luxación de cadera asociada a fractura del extremo proximal del fémur, reporte de caso y revisión del tema. Este paper nos habla sobre lo poco frecuentes que son las luxaciones de cadera, además de invitarnos a hacer una reflexión sobre la asociación lesional como fractura del extremo proximal de fémur, las cuales son habitualmente producidas por accidentes de alta energía. También nos habla sobre un correcto diagnóstico y tratamiento adecuado de la fractura. En este paper se presenta el caso de un paciente masculino de 49 años, trabajador de la construcción, que en un accidente de tránsito sufre una luxación de cadera asociada a la fractura del cuello femoral, con una excepcional presentación radiológica, además de una lesión del nervio ciático popliteo externo, en que se realizó artroplastia total de cadera, con buena evolución y rehabilitación, retornando en su actividad laboral a los 11 meses del accidente. Presentamos el abstract del paper número 2. El cual se titula Luxación anterior expuesta de cadera a propósito de un caso. En este documento se habla sobre las luxaciones traumáticas de cadera abierta, donde dice que esta variable es poco frecuente y solo comprende del 10 al 15% de todas ellas, debido a que sus potentes estabilizadores y la voluminosa cobertura muscular que tiene la zona hacen que la probabilidad de producirse una luxación abierta sea aún menor. Por lo tanto, si esta llegara a ocurrir, el pronóstico es reservado debido a la alta tasa de complicaciones, entre ellas infección, osteonecrosis de la cabeza femoral, artrosis y limitaciones funcionales severas. Este documento presenta el caso de una paciente femenina de 27 años que ingresa al servicio de emergencia del hospital luego de sufrir un accidente en la vía pública. El examen físico presenta miembro inferior izquierdo cortado en rotación externa y 2 heridas en región inguinal que permitían la visualización directa de la cabeza femoral. Descenso de temperatura del miembro afectado y pulsos distales no palpables. Una radiografía panorámica de la pelvis confirmó el diagnóstico de luxación anterior coxofemoral izquierda,
asociada a fractura de pelvis parcialmente inestable. La paciente recibió un esquema antibiótico, profilaxis antitetánica y fue trasladada con urgencia a la sala del quirófano. Ahora, en modo conclusión, la lesión de cadera ocurre en todo el curso de vida, pero generalmente suele afectar a los adultos mayores. En jóvenes, la causa principal son los accidentes. En cuanto al tratamiento, este podrá ser quirúrgico o no quirúrgico dependiendo del grado de lesión, las cuales serán diagnosticadas de distintas maneras. Un ejemplo es a través de radiografías. Las lesiones de cadera se pueden prevenir a través de la práctica de ejercicio con el objetivo de mejorar la estabilidad y fuerza muscular, así como también a través de la modificación del hogar con la finalidad de conseguir una seguridad adecuada para evitar caídas. Y por último, la intervención terapéutica será a través de un equipo multidisciplinario. Integrará aspectos sobre la actividad de la vida diaria instrumentales con el objetivo de potenciar la independencia en el usuario.